Buenas noches. Mi grupo está conformado por Valentina Arrieta, Sharon Beleño, Luis Miguel Ruiz y quien les habla, Andrea Pérez. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el sistema de producción de empuje y tracción, MRP y GIR. Básicamente, el objetivo es entender las filosofías de empuje y tracción en la planeación de la producción para así comparar los métodos anteriormente mencionados del MRP y GIR. Es por ello que existen dos filosofías fundamentales, el sistema de empuje y el sistema de tracción. ¿Pero qué es esto? El sistema de empuje es aquel donde la planeación de la producción se realiza por adelantado en todos los niveles, mientras que el sistema de tracción es aquel donde los artículos se desplazan de un nivel al siguiente solo cuando se requiere. La planeación de requerimientos de materiales en el MRP determina las cantidades de producción para cada nivel en el sistema y se basará en el denominado cálculo de la explosión y en los tiempos de entrega. A su vez, el justo a tiempo consiste en reducir los productos en procesos a un nivel mínimo. Los fundamentos del MRP en un plan de producción es una especificación completa de la cantidad de artículos determinados o productos finales y producidos por subconjuntos, en los tiempos exactos de los tamaños de lotes de producción y del programa final determinado. Este plan puede descomponerse en tres partes y cada una de estas partes puede representar un subsistema grande y complejo dentro del plan general. Estos son, primero, el Programa Maestro de Producción MPS, el Sistema de Planeación de Requerimientos de Materiales MRP y el Programa Detallado de Trabajos en el Piso de Producción. ¿Pero qué es el Programa Maestro de Producción MPS? Especifica básicamente las cantidades exactas y los tiempos de producción de cada artículo determinado en un sistema productivo. El MPS se refiere a artículos no acumulados. De esta manera, las entradas para determinar el MPS son pronósticos de la demanda futura por artículo, más que de los artículos acumulados. En el corazón del plan de producción se encuentran los pronósticos de demanda de los artículos finales producidos durante el horizonte de la planeación. Un producto determinado constituye la salida del sistema de producción, es decir, los productos enviados. Los componentes son artículos en etapas intermedias de la producción y la materia prima consta de los recursos que entran al sistema. Esto lo vemos específicamente en las tres fases del sistema productivo que encontramos a continuación en el esquema mostrado. La primera fase compone los requerimientos de la información para cada artículo determinado a lo largo del horizonte de la planeación y continúa con el programa maestro de producción, fase 1. Continúa con la fase 2, que entran las reglas de la determinación del tamaño del lote y la planeación de la capacidad. A su vez, ingresa al sistema de la planeación de los requerimientos del material. Esto compone la fase 2. La fase 3 quedarían los requerimientos de la materia prima y los programas detallados del piso de la producción. Básicamente, hay que ver la forma en cómo se utiliza el MPS como entrada al sistema MPR. Y esto lo mostraremos detalladamente cómo funciona en el cálculo MRP, es decir, la forma en que la estructura de producción se convierte en relaciones de padre e hijo entre niveles del sistema de producción, la forma en que los tiempos de entrega se utilizan para obtener requerimientos en fases del tiempo. 3. La forma en que los métodos para determinar tamaños de lote dan como resultado programas específicos. Siguiente, en la sesión sobre la determinación de tamaños de lote, consideramos las técnicas de determinación de tamaño de lote óptima. Y por último, la heurística es el caso de sistemas no capacitados, una técnica directa para la determinación de la capacidad del tamaño del lote. Continuamos con el cálculo de la explosión. Básicamente es un término que se refiere al conjunto de reglas por medio de las cuales la mayor parte de los requerimientos es un nivel de la estructura del producto y se traduce en un programa de producción para este nivel y en requerimientos en niveles inferiores. El cálculo de la explosión también lo podemos conocer como explosión de la lista de materiales. Sigue un conjunto de reglas que convierte las requisiciones planeadas de artículos finales y componentes en programas de producción de componentes de un nivel inferior. El método en sí implica el faseo o colocación progresiva en el tiempo de los requerimientos y explicar la cantidad de componentes que se necesitan en el nivel hijo con el fin de producir un solo artículo padre.
El tamaño se ilustra mejor en el ejemplo del esquema que mostramos a continuación. Nivel hijo, que sería el nivel 2, nivel padre, nivel 1 y finalmente el nivel del artículo final. A continuación quedarán con mi compañera Valentina, quien les hablará sobre los esquemas alternativos de determinación del tamaño del lote. Hola, mi nombre es Valentina Arrieta. Continuaremos con el tema esquemas alternativos de determinación de lote. Se analizarán varios métodos heurísticos, es decir, aproximados que se utilizarán para determinar tamaños de lote que son fácilmente incorporables al cálculo de MRP. Determinación del tamaño del lote CEP. Para aplicar la fórmula CEP necesitamos tres entradas. La tasa de demanda promedio, la tasa de costo de almacenamiento, el costo de preparación. Es posible que, aunque poco probable, que la política de lote por lote resulte más efectiva desde el punto de vista de costos que la CEP. Mencionamos en esta diapositiva tres esquemas populares para la determinación de tamaños de lote cuando se conoce la demanda y el tiempo varía. Tenemos heurística de Silver-Mead. Es un método de vanguardia que requiere la determinación del costo promedio del periodo por función del número de periodos que el periodo actual y el periodo general, y determinar el cálculo cuando esa función se incremente. El costo unitario mínimo. Es similar al método de Silver-Mead, excepto que en lugar de dividir el costo en J periodos, esto se divide en el número de periodos J. Lo dividimos entre la cantidad total de unidades demandadas a lo largo del periodo J. Es decir, R1 más R2, etc. Balance de periodos parciales. Consiste en igualar el horizonte del pedido al número de periodos que más se ajuste al costo total de almacenamiento con el costo de preparación de dicho periodo. Estos tres métodos analizados en esta sección son métodos heurísticos, es decir, que son métodos razonables basados en estructuras del problema, pero no necesariamente proporcionan una solución óptima. Desventajas del MRP. El MRP es un sistema de producción cerrada con dos entradas principales. Primero, el programa maestro de producción para el artículo final y las relaciones entre los diversos componentes, módulos o subexambles para conformar el proceso de producción para el artículo final. El método es lógico y evidentemente sensible a la programación de tamaños de lote de producción. Sin embargo, muchos de los supuestos son realistas. Nombraremos algunos de los dichos supuestos. Los problemas resultan como consecuencia de estos y los medios para superar estos programas. Tenemos incertidumbre, planeación de capacidad, horizontes progresivos, nerviosismo del sistema. Consideraciones adicionales. Aunque el MRP pareciera la forma más lógica de programar el tema de la producción en procesos por lotes, el método básico posee serios inconvenientes. Como hemos visto, se plantean otras dificultades. Tiempos de entrega dependientes del tamaño del lote. Este es uno de los tantos problemas que tiene el método MRP. El MRP2, que es la planeación de recursos de manufactura. Procesos de producción imperfectos. Integridad de los datos y fijación de pedidos. Bueno, algunas de las ventajas de MRP serían la capacidad para fijar precios de manera competente, reducir los precios de venta, mejorar el servicio al cliente, mejorar las respuestas de las demandas del mercado, capacidad para cambiar el programa maestro, reducción del tiempo de inactividad, suministrar por anticipado de manera que los gerentes puedan ver el programa planeado, indicar cuándo demora y cuándo agilizar este programa, cambiar las cantidades de los pedidos, agilizar
o retardar las fechas de los pedidos y ayudar a la capacidad de la planeación. Pero como siempre, algunos sistemas tienen desventajas. Este también se incluye en esos. En estos tenemos faltas de procesos de instalación, también a nivel organizacional y de comportamiento se tienen problemas al amoldarse a este tipo de modelos. Falta de compromiso de la alta gerencia con este y con los trabajadores. El hecho de reconocer que el MRP es solo una herramienta y debe ser utilizado correctamente. Hola compañeros, buenas noches. Mi nombre es Sharon Beleño, como ya mencionaban mis compañeras al inicio de la presentación. En estos momentos yo les voy a hablar sobre el sistema justo a tiempo, que ya lo habíamos mencionado al principio sobre los sistemas de empuje y de tracción, pero en estos momentos vamos a ahondar un poquito más. El sistema justo a tiempo, así como la producción esbelta y cero inventarios, son todos los nombres que indican esencialmente lo mismo. Es decir, un sistema de flujo de materiales a través de una planta que requiere un mínimo de existencia. El sistema justo a tiempo se desarrolló aproximadamente desde los años 50 y esto se ve principalmente en las empresas japonesas, quienes fabricaban sus autos, y se reflejaba una popularidad notoria, pues el desempeño, la calidad, el valor, la eficiencia y la confiabilidad era mayor a la que se presentaba dentro de las empresas europeas y las marcas estadounidenses. Esto dio así dos resultados que resultaron decisivos para que se diera el éxito de este enfoque dentro de la producción en masa. Los resultados son: uno, el sistema Kanban, que significa boleto o tarjeta en japonés, y el sistema MED, que significa sistema de cambio dado en un minuto. Además de lo que ya mencionamos, el sistema justo a tiempo produce efectos estratégicos importantes para las empresas, no solamente en la parte de producción, sino que además de eso, en cuanto a la dirección de la base de proveedores y de la administración en la distribución en general. Ahora bien, teniendo claro el significado y su origen, a continuación mencionaremos las ideas fundamentales de los sistemas justo a tiempo, las cuales resumiremos en 5 puntos. Como primera idea, podemos nombrar que el inventario de productos en proceso que se reduce a un mínimo. Aquí la cantidad permitida de este inventario constituye una medida de grado de afinación del sistema justo a tiempo. Mientras menos inventarios de productos en proceso se consideren en el sistema, mejor balanceadas tendrán que estar las diversas etapas del proceso. Como segunda idea, nombraremos que el sistema justo a tiempo es un sistema de tracción, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues la producción en cada etapa se inicia solo cuando se requiere. Es decir, el flujo de información en un sistema justo a tiempo se transfiere de un nivel a otro de forma secuencial. La tercera idea fundamental que nombramos es que el sistema justo a tiempo se extiende más allá de la planta. Quiere decir que las relaciones especiales con los proveedores tienen que estar en orden con el fin de garantizar que las entregas sean realizadas según se necesita. Proveedores y fabricantes deben localizarse en las proximidades. El diseño justo a tiempo ha de incluir a los proveedores. Esto sucede porque cuando tenemos una planta y hacemos proceso productivo, el proceso se puede parar y se puede truncar y todas las etapas se pueden quedar en cero, debido a que si los proveedores no tienen una respuesta inmediata a nuestros requerimientos, no será posible poder continuar con el proceso. De número 4, vamos a nombrar que los beneficios del sistema justo a tiempo van más allá del ahorro de los costos por inventario. Quiere decir que las plantas pueden funcionar de manera eficaz sin acumular existencia de materia prima y de bienes terminados parcialmente que atasquen este sistema. Los problemas de calidad pueden identificarse antes de que quieran proporciones incontrolables. La elaboración y la inspección de bienes terminados se reduce a un mínimo. Para finalizar con este resumen de las ideas mencionadas del sistema justo a tiempo, podemos decir que este enfoque requiere un compromiso serio de la dirección, así como de los trabajadores. Los trabajadores necesitan mantenerse al tanto de sus sistemas de productos, además de contar con poder
para dar el flujo a la producción si se observan algunas anomalías. La dirección debe autorizar a los trabajadores a dicha flexibilidad y de esta forma en conjunto poder dar solución a los inconvenientes que se puedan presentar. Bueno, la palabra Kanban viene del japonés y traducida literalmente quiere decir tarjetas con signos o señal visual. El tablero más básico del Kanban está compuesto por 3 columnas. Una que tiene lo que está por hacer, otra que tiene lo que está en proceso y otra que tiene lo que está hecho. Sin embargo, este tablero puede ser modificado y se le pueden agregar todas las columnas a gusto de la persona que esté realizando todo el proceso en la planta de producción. Si se aplica bien y funciona correctamente, serviría como una fuente de información, ya que demuestra dónde están los cuellos de botella en el proceso y qué es lo que impide que el flujo de trabajo sea continuo o interrumpido. Existen varios tipos de etiquetas Kanban, pero 2 son las más comunes. Los Kanban de salida, que son unos Kanban como de solicitud de partes al centro de trabajo proveniente de un nivel superior del sistema. Y los Kanban de orden de producción. Un Kanban de orden de producción es una señal para que en un centro de trabajo produzcan lotes adicionales. El proceso del Kanban es el siguiente. Las partes se producen en el centro de trabajo 1 y se almacenan en una ubicación intermedia, conocida como almacén. Enseguida se transportan al centro de trabajo 2 y las partes se transportan en pequeños lotes representados por círculos que vamos a mirar en la figura que viene a continuación. La producción fluye de izquierda a derecha en el diagrama y los pasos detallados para mirar cómo es el proceso los voy a mencionar a continuación. Primero, cuando el número de etiquetas en el Kanban de salida alcanza un nivel determinado, un trabajador lleva estas etiquetas hasta el almacén. Como segundo paso, si hay suficientes recipientes disponibles en el almacén, el trabajador compara el número de partes en el Kanban de orden de producción en el almacén con el número de partes en el Kanban de salida. Como tercer paso, si los números de parte concuerdan, el trabajador retira los Kanban de orden de producción y los coloca en los Kanban de salida de contenedores. Seguimos al cuarto paso, que es cuando se ha acumulado una cantidad específica de Kanban de orden de producción, el centro de trabajo 1 procede con la producción. Llegamos entonces al quinto paso, que nos muestra que el trabajador transporta las partes recogidas en el almacén al centro de trabajo 2 y las coloca en un área de almacenamiento hasta que se les requiere en producción. En el sexto paso, ya para terminar, cuando las partes entran a producción en el centro de trabajo 2, el trabajador reitera los Kanban de salida y los coloca en el puestos para Kanban de salida. Lo que observamos es que los Kanban de orden de producción para el centro de trabajo 2 enseguida se anexa a las partes producidas en el centro de trabajo. Estas etiquetas Kanban no aparecen en la figura que les acabo de mostrar, pero es básicamente el proceso que se debe llevar dentro de un proceso de sistema justo tiempo manejado con Kanban. Dentro de esta diapositiva podemos observar el sistema de flujo de procesos del Kanban. Aquí nos muestran cada una de los círculos, están enumerados cómo va el sistema, cómo se debe retroalimentar y de qué manera se van trasladando las tarjetas de un centro de operación a un centro de trabajo o al almacén, dependiendo sea el caso. También podemos ver en esta diapositiva la fórmula que en su momento usó Toyota para desarrollar el sistema Kanban. Aquí nos muestra detalladamente
qué significa cada uno de los componentes de la fórmula. Bueno, en estos momentos ya hemos tocado más el tema del sistema justo a tiempo y nos hemos dado cuenta cuál es su significado, el origen, de qué se trata más o menos, las dos ideas fundamentales que lleva, que son el sistema de Kanban y el SMD. Entonces ahora vamos a mencionar un poco sobre las ventajas de este sistema y las desventajas que tiene. Dentro de la primera ventaja podemos decir que pues se tienen unos inventarios mínimos, que minimiza las pérdidas por suministros obsoletos, exige una relación más cercana entre los proveedores y el mismo fabricante, la misma empresa, aumenta del 80 al 90% en el tiempo de fabricación, se fomenta las compras a largo plazo al proveedor, lo cual permitirá planificar de una forma más óptima y ofrecer mejores precios a los clientes. Reducciones del 8 al 15% en el costo de materiales comprados, reducciones entre el 30 y el 40% en requerimientos de espacio. Además, el sistema es súper flexible y permite cambios rápidos y reduce las pérdidas a causa de inventarios de materiales o de productos terminados que se han vuelto obsoletos. Dentro de las desventajas, pues ya esta es la parte que no queremos mencionar casi nunca, pero se pueden mencionar algunas de las que tenemos que tener en cuenta si vamos a implementar el sistema justo a tiempo en nuestra organización. Podemos mencionar que se originan problemas de ruptura de stock o retrasos si no está correctamente planificado el aprovisionamiento de materiales. El retraso en el suministro de los materiales, llegando incluso a quedarse sin materia prima, obteniendo graves consecuencias de alto nivel económico como de prestigio. Compras en pequeñas cantidades, el proveedor puede subir el precio de las mismas producciones que se están haciendo, pero con la relación a largo plazo se puede exigir una baja de precios de las materias o aumento de calidad. Se puede correr el riesgo también de tener personal o máquinas ociosas por no haber demanda de la etapa siguiente en el proceso productivo, y pues aumenta los costos ocasionado por cambiar de proveedor. Se presenta una resistencia inicial de los trabajadores cuando esto ocurre. Entonces debemos tener muy claro, cuando vayamos a utilizar este tipo de sistemas en nuestra organización, si las ventajas o las desventajas se encuentran en un nivel en el que podamos estar y si esto de verdad nos va a afectar o nos va a beneficiar muchísimo en el tiempo. Bueno, ya hemos mencionado lo que son el sistema MRP y el sistema justo a tiempo, que es como toda la exposición que hemos realizado. Entonces quisiéramos hacer ahora en este momento una comparación entre los dos sistemas. Primero vamos a decir que el sistema justo a tiempo reduce los inventarios de productos en proceso, lo cual reduce los costos de inventario y desperdicio. El sistema justo a tiempo también es fácil de identificar rápidamente problemas de calidad antes de que se generen inventarios grandes o de partes defectuosas. Otro punto a favor del sistema justo a tiempo es que cuando se coordina con un programa de compra, el sistema justo a tiempo garantiza el libre flujo de los materiales en la totalidad del proceso de producción. Si partimos y empezamos a mirar el sistema MRP, pues podemos decir que tiene una capacidad de reaccionar a los cambios en la demanda, ya que los pronósticos de demanda constituyen parte integral del sistema, cosa que tiene contraste con el sistema justo a tiempo, que no incluye planeación a futuro. El sistema MRP posee una holgadura para el tamaño del lote en diversos niveles del sistema, dando oportunidad de reducir preparaciones y sus costos. Y por último, entre la comparación de los dos, pues puedo decir que el sistema MRP planea los niveles de producción a todos los niveles de la empresa para varios productos futuros y periodos también futuros, lo cual brinda a la compañía la oportunidad de prevenir con el fin de planear mejor los cambios de turno y ajustar los niveles de la fuerza de trabajo ante la demanda tan cambiante. Entonces, aquí les damos un pequeño resumen de cómo es la comparación entre el sistema MRP y el sistema justo a tiempo. Bueno, concluimos observando lo siguiente.
Que evidentemente los sistemas justo a tiempo y MRP no son los únicos métodos para lograr el control dentro de la manufactura. Se exploran también sistemas de planeación de la producción basados en la fijación de un inventario de productos en proceso. En comparación del MRP con el sistema justo a tiempo, existen ventajas así como desventajas. Primero, pues podemos decir que el justo a tiempo reaccionará más rápidamente si se presenta un problema. Sin embargo, los sistemas justo a tiempo son muy lentos para reaccionar a los cambios del esquema de demanda. Por otra parte, el MRP construye pronósticos directamente en el cálculo de la explosión. Por último, voy a mencionar que la cuestión no es hacer una elección entre el MRP y el sistema justo a tiempo, sino hacer un mejor uso de ambas herramientas, de ambas técnicas según sea nuestro caso. El sistema justo a tiempo reacciona muy lentamente a cambios repentinos en la demanda, mientras que el MRP incorpora pronósticos de demanda en el plan. Espero que les haya gustado mucho nuestra exposición. A continuación, mi compañero Luis pues les va a plantear unos ejercicios donde se va a ver un poco mejor todo lo que acabamos de decir nuestras compañeras y yo. Entonces los dejo con mi compañero para que puedan seguir con el tema. Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel Ruiz y ahora mismo vamos a explicarles un ejemplo de cómo debe hacerse un ejercicio de MRP. Un caso bastante práctico y sencillo y pues espero que le pongan mucha atención. Bueno, tenemos que tener en cuenta que para el ejercicio de MPR debemos tener en cuenta el archivo maestro de materiales que va a contener los elementos que se van a utilizar para la producción de cualquier artículo, la disponibilidad al final de semana del inventario, tiempo de espera en semanas que vamos a utilizarla acá en la tabla, el tamaño del lote que se define dependiendo del material, en caso tal de que hayan recepciones programadas se tienen que poner, y el stock de seguridad, y también otros datos que pueden ser de alta relevancia, pero debemos tener en cuenta dicha tabla para poder realizar el ejercicio. También debemos tener en cuenta la lista de materiales, que va a contener cada uno de los artículos que se van a necesitar para componer un producto. Por ejemplo, en el caso de A se necesita un artículo de B y 2 de C. Para el caso de C se necesitan 3 de B y 2 de D. Todo esto dependiendo de lo que se vaya a utilizar. Bueno, teniendo en cuenta que debemos organizar todos estos datos de acá, cada elemento va a tener una tabla diferente en donde se va a especificar qué requiere cada cosa dependiendo del archivo maestro de materiales. Debemos tener en cuenta las semanas, los requerimientos brutos que en el caso de A no los dan, las recepciones programadas en caso tal de que existan, en este caso en el elemento A hay una programada de 50 unidades para la semana 1. La proyección de disponibilidad que va a ser lo que arroja el inventario al final de cada semana. Los requerimientos netos en proyección de los requerimientos brutos, las recepciones programadas y la proyección de disponibilidad. Y por último, la liberación planificada de pedidos, que es el inventario que va a ser necesario, que va a hacerle frente a los requerimientos netos de cada producto. Teniendo en cuenta lo anterior, ya podemos ir organizando cada uno de los elementos dependiendo de los requerimientos que se utilicen en el archivo maestro de materiales. Perfecto. Continuando con lo anterior, debemos tener en cuenta que el primer elemento que vamos a distribuir o organizar va a ser el elemento final, que en este caso va a ser A, que es el que está en la punta del árbol. Ya tenemos el requerimiento bruto de A, los requerimientos brutos por semana, y según la tabla de archivo maestro de materiales hay una recepción programada para la semana 1 de 50 unidades. Debemos tener en cuenta que hay una proyección de disponibilidad de la semana, del elemento A de 75. Por lo tanto, esto va a sumar 75 más 50 va a dar 125. Vamos a continuar, pero como en la semana 2 ya existe un requerimiento bruto, existirá una resta. Entonces, restando este elemento,
aquí dejo la fórmula para el arrastre nada más, todavía tenemos 25 unidades disponibles. En la semana 3, como no hay ningún requerimiento bruto, va a continuar igual la proyección. Acá pues ya va a haber una pequeña diferencia. Vamos a tener un resultado negativo. Ahora debemos hacer que esta proyección por lo menos llegue a 0. Se requieren 35 unidades. Para este caso, se deben pedir con una semana de antelación, es decir, se deben pedir esas 35 unidades en la semana 1 para que la proyección de esta semana quede en 0. Por lo tanto, colocamos acá los 35 unidades a la liberación planificada del pedido con una semana de anticipación y nos dará 0. Continuando, en la semana 5, pues menos 50, realizamos el mismo proceso, se requieren 50 unidades y con una semana de anticipación se debe pedir para que la proyección quede en 0. Como en la semana 6 no hay requerimientos brutos, se deja igual. Acá va a pasar lo mismo, tenemos que pedir 40 unidades y se deben pedir con antelación de una semana, por lo tanto, tenemos una proyección de 0. Y para finalizar, con el elemento A, debemos hacer lo mismo. Un requerimiento neto de 55 unidades que se deben pedir con una semana de anticipación para que la proyección final nos dé o nos quede en 0. Bueno, ya pudimos terminar el elemento A. Ahora, ¿qué ocurre? Debemos seguir con el elemento C porque el elemento B todavía requiere que se desarrolle el elemento C. El elemento C solamente requiere 2 unidades de A, es decir, de la liberación planificada de pedidos de A se puede sacar el requerimiento bruto de C. Y como son 2, lo que vamos a realizar es lo siguiente: una multiplicación por 2 de las liberaciones planificadas del pedido de A. En este caso, pues ya tenemos los resultados y a partir de acá podemos empezar a trabajar. Sé que debemos tener en cuenta que la disponibilidad en este caso al principio va a ser de 50. Sigue siendo una semana de espera para pedir los productos. El tamaño del lote ya no va a ser lote a lote, es decir, ya no se va a pedir dependiendo de lo que se necesite, sino que cada vez van a entregar 150 unidades. Pues en este caso no hay recepciones programadas ni tampoco existe stock de seguridad. Por lo tanto, podemos empezar. Si bien esto sigue igual, acá no vamos a restar nada, simplemente estoy haciendo la fórmula para el arrastre. Vamos a tener en la primera semana 50 unidades todavía, en la semana 2 va a pasar lo mismo, pero aquí va a haber una pequeña diferencia en la semana 3, pues nos van a faltar 20 unidades. ¿Qué debemos hacer? Pues los requerimientos netos en este caso van a ser de 20, pero debemos tener en cuenta que la liberación planificada de pedido para C es de 150. Por lo tanto, se van a pedir 150 unidades. Aquí debemos desarrollar la fórmula y por lo tanto, para el final de la semana 3 nos debemos quedar con al menos 130 unidades. Vamos a continuar. En este caso, en la semana 4 seguimos teniendo 30 unidades, no nos va a faltar. Acá muy seguramente tampoco nos va a faltar. Llegamos a la semana 6. Acá seguramente va a faltar material. Por lo tanto, se van a requerir 50 unidades y se va a hacer una orden de 150 unidades también. Por lo tanto, va a haber por lo menos deben quedar unos 100 unidades para el final de la semana 6. Seguimos arrastrando. Acá nos van a faltar 10 unidades. El mismo requerimiento neto va a ser de 10 unidades para el final de la semana 7 y ordenamos nuevamente con una semana de anticipación las 150 unidades. Y por último en la semana 8 nos debe quedar por lo menos en 140. Es decir, que no va a haber que por lo menos para el final de la semana 8 en el elemento C debemos tener al menos 140 unidades. Perfecto, ya pudimos definir los requerimientos para los elementos de A y el de C.
Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con el elemento B, teniendo en cuenta que para ver la disponibilidad inicial va a ser de 40. Se sigue manejando un tiempo de espera de una semana. El lote que nos van a entregar será de 500 unidades. Y hay un stock de seguridad de 10 elementos como mínimo que se deben ver reflejados al final de la semana. Es decir, que no debe aparecer ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Al menos deben aparecer 10 unidades en la proyección de disponibilidad. Ahora, el requerimiento bruto de B corresponde a que para que se realice B se le requieren 3 elementos de C y un elemento de A. Por lo tanto, la fórmula va a ser la siguiente. Un elemento de la liberación planificada de pedido de A. Ojo, tenemos que tener en cuenta eso. Y 3 elementos de la liberación planificada de C. Perfecto. Ok. Arrastramos y ya tenemos el requerimiento bruto de B. Con esto ya podemos empezar a trabajar y debemos tener en cuenta los datos del archivo maestro de materiales. 40 menos lo que existe acá arriba más la recepción programada, que en este caso no hay, y seguimos teniendo los mismos 40 unidades. ¿Ok? En la segunda semana pues obviamente van a faltar. Los requerimientos netos, ¿cuál van a ser? Como tenemos un stock de seguridad de 10, a estos 410 elementos que nos hacen falta debemos sumarle unos 10. Es decir, que los requerimientos netos en este caso van a ser 420. Y la liberación planificada va a ser de 500 para el lote B. Por lo tanto, estos 500 se le van a sumar. Y tenemos un total o una proyección de disponibilidad en la semana 2 de 90 elementos. Continuemos. Acá en la semana 3 todavía tenemos 55 elementos. Acá tenemos 5, pero como el stock de seguridad nos dice que al menos deben haber 10 elementos, para que esta regla se pueda cumplir, para llegar a 10, por lo menos en los requerimientos netos se necesitan al menos 5 unidades. ¿Ok? El stock va a ser de 500, o sea, la liberación planificada del pedido se hace con una semana de antelación, va a ser de 500, y tenemos 505 unidades de proyección de disponibilidad para la semana 4. Continuamos, todavía nos quedan 55 para la semana 5. Aquí pasa ya que nos faltan 435. Debemos tener en cuenta los requerimientos netos y el stock de seguridad, es decir, sumarle unos 10 para que se pueda cumplir la regla. Por lo tanto, el requerimiento neto va a ser de 445 y la liberación planificada que se hace con una semana de antelación se va a hacer de 500. Por lo tanto, en la semana 6 tenemos 65 unidades proyectadas. Aquí cumplimos con la mínima cuota que es de 10. Y terminamos con 10 elementos. Es decir, ya tenemos todo programado para el elemento B, para que se pueda cumplir su respectiva planificación. Ok, ya estamos terminando. Ya tenemos el orden de lo que se requiere para el elemento tanto A como B y C. Ya solamente nos queda definir el elemento D. Ok, listo. En la tabla tenemos en cuenta que la disponibilidad inicial de D va a ser de 110 unidades. Tenemos que tener claro que el tiempo de espera va a ser de 2 semanas. No una como anteriormente era, sino 2. Nos van a entregar 350 unidades cada vez que nosotros pidamos. Y hay una recepción programada en la semana 2 de 200 unidades. De hecho, vamos a colocarlo enseguida porque si no se nos escapa ese dato. Perfecto, ya lo tenemos. Y empezamos. Bueno, tenemos que tener en cuenta el requerimiento bruto. Aquí en el arbolito sabemos que para que exista D deben haber 2 elementos de C. Entonces realizamos la operación 2 por la liberación planificada de C.
Perfecto. Entonces vamos a ir arrastrando, ¿ok? Listo. Realizamos la siguiente operación, ¿ok? Esto menos el requerimiento bruto si lo hay, más la recepción programada si existe. En este caso, pues como no hay ningún requerimiento bruto en la semana 1, va a seguir siendo de 110 la disponibilidad. Acá vamos a tener 10 unidades. En la semana 3 pues vamos a seguir teniendo las mismas 10 porque no hay ningún requerimiento bruto. Lo mismo pasa con la 4. Aquí pues nos van a faltar. Ok, 290 unidades. ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero que nada, pues los requerimientos netos van a ser 290, ya no hay ningún stop de seguridad ni nada. Y tenemos que tener en cuenta algo, y es que para suplir eso, debemos hacer el pedido con 2 semanas de antelación. Es decir, que en la semana 3 debemos pedir esas 350 unidades. ¿Ok? Perfecto. Y tenemos una proyección de disponibilidad de al menos 60 unidades en la semana 5, si todo se realiza conforme a este orden. Acá nos van a quedar faltando 240 elementos, por lo tanto el requerimiento neto va a ser de 240 y nos tienen que entregar 350 unidades que se debieron haber pedido con 2 semanas de anticipación. ¿Ok? Por lo tanto, la proyección de disponibilidad va a ser de 110. Lo mismo para la semana 7 y lo mismo para la semana 8. De este modo ya logramos organizar todos los requerimientos para cada uno de los elementos y en esta tabla tenemos el resumen de cada uno de las liberaciones planificadas por pedido de cada elemento que nos pueden servir para realizar los siguientes pedidos para tener el inventario en orden, ¿ok? Perfecto. Este es el resultado final del ejercicio. Bueno muchachos, espero que hayan podido entender el tema, que también haya sido de su agrado. Estuvimos hablando sobre MRP y Just in Time. Espero que haya sido de mucho provecho. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.